En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos ofrece para nuestra meditación el importantísimo texto de San Mateo, donde viene recogida la primacía de San Pedro. Tú eres Pedro, le cambia el nombre, se llamaba Simón. Tú eres Pedro, en griego tú eres Cefas, cabeza, roca. Tú eres aquel sobre el cual se va a edificar la iglesia y que va a tener un gran poder. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y que habitualmente se olvida. Primero, Jesús ha empezado por hacer una especie de encuesta. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y le dan las opiniones de lo que ellos, los apóstoles, han ido escuchando. Una cosa, la otra. Bueno, no son cosas malas lo que dicen de él, Juan Bautista, un profeta, vale. Y entonces Jesús va al centro, al corazón, a lo que de verdad le importa. Para vosotros, ¿quién soy yo?, les pregunta. Vale. La gente ya sé lo que opina, pero para vosotros, ¿quién soy yo? Pedro se adelanta. Ya tenía con el Señor una relación de gran amistad y de enorme confianza. Pedro se adelanta y es el primero en proclamar de aquella manera. Será después de la resurrección cuando Tomás lo diga explícitamente, cayendo de rodillas y diga: Señor mío y Dios mío. Pero de aquella manera que no era una proclamación absoluta, pero que era más que suficiente. Dice de Jesús que es el Hijo del Dios vivo, porque la palabra y el concepto Mesías podía ser interpretado en aquella época, en aquella situación. No hay que olvidar que poco después estalla la guerra de los judíos contra los romanos. Podía entenderse desde un punto de vista político, liberador de Israel, etc. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Es cierto que el concepto Hijo de Dios se había atribuido en Israel al rey en algunas ocasiones, o incluso al pueblo en su conjunto. Pero esta formulación y la respuesta que da Jesús deja claro que no es a eso, ni a lo que se refería Pedro, ni lo que Jesús premia y elogia. Es decir, la primacía de San Pedro, la primacía del Papa, está unida de forma inseparable a la confesión de la divinidad de Cristo, al mantenimiento, a la defensa, a la transmisión del mensaje transmitido, proclamado por Jesús. Nuestro Señor viene a decirnos no solamente qué es lo que debemos creer, sino también qué es lo que debemos hacer. El mensaje de Jesús, eso que llamamos revelación,
tiene un aspecto dogmático que debemos creer y tiene un aspecto ético, moral, que debemos hacer. También tiene otro aspecto que es el aspecto litúrgico, como va a poner de manifiesto cambiando el culto judío en la última cena. Pues bien, el Papa tiene la misión, cualquier Papa, no este Papa que está ahora, el anterior, el siguiente, cualquier Papa tiene la misión de mantener íntegra la fe recibida y transmitir íntegra la fe recibida a la siguiente generación. Esa es la misión del Papa. El Papa no es un monarca absoluto. Algunos piensan eso y eso es una herejía, es un error enorme. El Papa no es un monarca absoluto. No estoy hablando del Papa Francisco, estoy hablando del Papa en general, en cualquier época de la historia. El Papa no es un monarca absoluto que decide, ahora porque me parece bien a mí o porque he consultado con un amigo mío que sabe mucho, voy a decir que la Virgen María ya no es virgen o que la Eucaristía es solo presencia simbólica. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Él es el primer siervo del mensaje. Es el primer siervo. Hasta tal punto que cuando nuestro Señor, justo al acabar la última cena, le dice a Pedro, al mismo Pedro, le dice: yo he pedido al Padre para que te fortalezca y para que cuando te recuperes, tú fortalezcas y sostengas a tus hermanos, porque el Señor ya sabe lo que iba a pasar. Y en ese momento Pedro, lleno de entusiasmo y seguramente de sinceridad, le dice: mi vida daré por ti, no te voy a negar nunca. Y Jesús le dice: esta noche me negarás 3 veces, como así ocurrió unas horas más tarde. Por eso, por aquella triple negación, el Señor resucitado le hace el triple examen. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ningún papa es el dueño del mensaje. Esto es la doctrina católica y todo lo demás, el que diga lo contrario está diciendo una herejía. El Papa es el primer servidor del mensaje. Más aún, el Papa es Papa porque sirve al mensaje y al mensajero, que es Cristo nuestro Señor, y porque se compromete delante de Cristo, que es el superior del Papa, se compromete delante de Cristo a transmitir íntegro, sin modificar, ese mensaje. Es verdad que siempre hay que adaptar el mensaje a las nuevas situaciones. En tiempo de nuestro Señor Jesucristo no existía la ingeniería genética, la manipulación de embriones, la fecundación artificial homóloga o heteróloga. La adaptación del mensaje a las nuevas situaciones consiste precisamente en eso, en función de lo recibido, qué respuesta tenemos que dar ante este problema nuevo que se nos presenta. Pero la adaptación no puede consistir en traición. Cambiar el mensaje diciendo que lo que ayer valía hoy no vale porque la gente opina otra cosa es justamente lo contrario a lo que el Señor dice. ¿Qué opina la gente? ¿Vosotros qué opináis? ¿Quién soy yo para vosotros? Tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres Dios. Entonces, si Jesús es Dios, su mensaje es mensaje de Dios y no puede ser cambiado por lo que diga la gente, por la presión de los políticos, por la presión de los poderosos, porque nos quieran arrinconar y convertir en una minoría residual. No, venimos de ser una minoría residual y hay que tener la gallardía, el valor y el amor de aceptar volver a ser una minoría residual antes que traicionar a Jesucristo. Pero hay otra cosa más en este texto y que merece la pena destacarla. Ya al final del mismo, una vez que le ha dado a Pedro el poder de las llaves, dice: ahora yo te digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia
y el poder del infierno no la derrotará. Otra versión, otra traducción dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. El poder del infierno no la derrotará. Es un mensaje de esperanza. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia, cuántas veces la Iglesia ha parecido una barca que ya estaba prácticamente hundida? Tener el seminario en Roma nos sirve para estar al lado, justo al lado del centro de la Iglesia y de aquello que fue la Iglesia primitiva. Hoy muchas de aquellas cosas son ruinas, espléndidas ruinas, pero ruinas. La ruina del Palatino. Delante del Palatino, el impresionante Circo Máximo. Al lado, el Coliseo. Muchas veces, paseando por las ruinas, me pregunto, ¿qué debió de sentir Pedro o Pablo o los otros cristianos anónimos que eran echados aquí a los leones, o crucificados, o decapitados, o impregnados en brea y quemados vivos? ¿Qué debieron de sentir? Tan poca cosa, delante de tanto poder. 400 años más tarde ya se había convertido todo aquello en ruinas, pero en aquel momento esos palacios espléndidos, con unos mármoles bellísimos, las calzadas, el poder de Roma que llegaba a todos los rincones del mundo entonces conocido, hasta el punto de que el mar Mediterráneo tuvieron la osadía de decir que era su mar, el Mare Nostrum. ¿Qué debieron de sentir? Que no tenían futuro. ¿Cómo iban ellos? Un pequeño grupo, en su mayoría campesinos, esclavos, gente sencilla. Es verdad que había alguien importante que también se interesó desde el principio por la nueva religión, pero no era nada comparado con el poder del imperio. ¿No tuvieron ellos que sentir la tentación de rendirse y de decir, entregar la vida para nada no merece la pena? No podemos enfrentarnos con el imperio, no podemos enfrentarnos con este inmenso poder. No sé si tuvieron esta tentación, pero es posible. Y sin embargo, no les importó morir. Y morir no dulcemente, pacíficamente, en tu camita, morir en medio de atroces tormentos, horribles tormentos. No les importó. Tuvieron fe en la vida eterna, en el premio prometido por Jesús, y tuvieron fe en estas palabras del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán. Quizá tendremos que volver a ser una minoría. Quizá nuestros templos ya no podamos ni pagarlos, ni pagar su mantenimiento y se conviertan en museos, como hoy son museos los templos de religiones más antiguas que la nuestra. Es posible cualquier cosa. Y quizá quedemos a pequeños grupos aislados o semi-aislados. Durante 300 años se vivió así. Quizá tengamos que pagar, o alguno tenga que pagar, el precio de la sangre, o el precio aún más costoso de la pérdida del honor, de la pérdida del trabajo. Pero las puertas del infierno no van a prevalecer. Así que confiemos, no entendemos por qué el Señor permite estas cosas, no entendemos por qué este enorme sufrimiento, pero el Señor sabe lo que hace y a nosotros solo se nos pide una cosa, decirle al Señor en las vicisitudes personales, familiares, nacionales, eclesiales, decirle al Señor, yo Señor te quiero, yo Señor confío siempre en ti. Que así sea.